cuando termina la primaria y pasa a la secundaria, resulta que se encuentra con 13 profesores, 13 asignaturas, 13 pruebas semestrales. En definitiva, ese mosaico, como dice Dan Mori, lo recordábamos ayer, determina de que los alumnos tienen una formulación tan fragmentada del conocimiento que no logran comprender cómo funciona el mundo. Un mundo además que no pasa por la institución liceal, porque la propuesta educativa es una propuesta desde la lógica de las especialidades y no desde el centro que es el alumno, sus requerimientos, sus necesidades, sus expectativas. Y en función de ello, entonces, lo que se le ofrece como propuesta lo sienten los estudiantes como algo que no les sirve para nada, que le es ajeno a sus necesidades e intereses, como algo que no responde a sus expectativas. ¿Por qué? Porque la vida, lo que pasa en la vida para los jóvenes, no pasa en las aulas. Y ese es uno de los dramas que tenemos en la educación. Y es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que colocar más vida en las aulas. Y en las aulas, más vida y más realidad. Esto supone, de alguna manera, la necesidad de que también colocar en el centro de la cuestión al alumno, no a la asignatura, no al plan de estudio, sino al alumno, a la sociedad, a la pregunta sobre cuáles son los requerimientos para insertarse adecuadamente en la vida como ciudadano, como trabajador. Esto implica quebrar de alguna manera esa vieja segmentación entre el pensamiento y la acción, entre el pensar y el trabajo. Implica recuperar el valor del trabajo, el valor de la realidad, digamos, para que la realidad esté presente en esas instituciones. Y estamos pensando en instituciones que ya no sean segmentadas en liceos y escuelas técnicas, sino en instituciones de educación media. Instituciones de educación media que puedan, de alguna manera, conjugar tradiciones que vienen de esos subsistemas, que puedan tener un núcleo fuerte, digamos, académico, pero que también tengan un núcleo, digamos, que permita integrar visiones transversales, contenidos transversales, desarrollo de trabajos por proyecto, que puedan desarrollar estudios de casos, que tengan laboratorios y talleres, que tengan lenguajes tecnológicos, porque la educación secundaria parece que no se enteró que la tecnología es un centro de la civilización actual y casi no hay allí tecnología. Y eso tenemos que cambiarlo. Pero también requerimos, es necesario que exista un fuerte componente, un espacio en estas instituciones que tienen que ser de tiempo extendido, un fuerte espacio para la socialización, para la recreación y para la expresión. Porque muchas veces la familia atrás del alumno no existe, atrás del joven no existe. Y entonces tenemos necesariamente que tenerlos más tiempo en las instituciones educativas, con una sana recreación, con una socialización con sus pares, con la posibilidad de expresarse de múltiples maneras. Es decir, hacer una institución más amigable, una institución que acoja de una manera más cordial a los alumnos y le brinde respuestas. Y para ir terminando, yo diría que nosotros estamos en este momento en el proceso de esta propuesta, hemos hecho un llamado para seleccionar un equipo técnico de orientadores a las instituciones, y el próximo paso será el convocar a instituciones a formar parte de este proyecto, digamos, de este plan de mejora que tendrían que desarrollar las instituciones y acompañarlas en ese proceso, digamos, y tendríamos unas 20 instituciones el próximo año actuando dentro del programa, más 285 escuelas del programa Aprender que se han incorporado también al programa. Esa es la idea de trabajar, digamos, en la realidad, ir cambiando la realidad, ¿no? Y en ese ir cambiando la realidad yo diría que hay como tres andariveles que tenemos que pensar. Uno de ellos es la necesidad de construir una agenda de cambio. El país necesita acuerdos, y esos acuerdos tienen que ser acuerdos radicales, que son acuerdos sobre rumbos, sobre nuevos rumbos. Es imposible promover el cambio si no partimos de amplios acuerdos
fundamentalmente entre los partidos políticos, el gobierno y la institucionalidad educativa. Creo que hay que avanzar en la realidad y este programa tiene ese propósito. Y creo que necesitamos también espacios de diálogo público como este que tenemos hoy aquí, que nos permite intercambiar y reunir visiones distintas de la sociedad para conjugar tal vez un propósito común. Eso me parece de manera sustancial. Lo que digo es, no tenemos tiempo, tenemos que empezar ya. No podemos permitirnos 5 años más de bloqueo, porque 5 años más de bloqueo serían muy trágicos. El desafío no es de los educadores. El desafío es de toda la sociedad uruguaya. El desafío es de todos los ciudadanos. El desafío son de los padres y las madres de familia, digamos, que tienen que comprometerse con, digamos, este destino sobre la educación del país. Y obviamente los partidos políticos, porque los partidos políticos son la representación de los poderes públicos y de la ciudadanía. Y creo que hay que reforzar entonces el papel político. Hemos excluido la política de la generación de políticas en la conducción de la enseñanza y hemos hecho muy mal, porque la educación es uno de los temas más altos de la política nacional que puedan existir, porque ello nos va el destino de cada uno de los muchachos y las muchachas, en sus posibilidades de vida futura, nos va el destino de la integración social y de una rica convivencia, y nos va el destino de un desarrollo nacional sustentado en el conocimiento. Si perdemos esta batalla, perdemos todas las batallas, toda la guerra. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Vamos a darle la palabra ahora al señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Ehrlich. Buenas tardes, autoridades nacionales, delante del cuerpo diplomático, gente de la educación, señoras, señores. En primer lugar, agradezco mucho la invitación para integrar este panel y quiero saludar la iniciativa de tener este espacio de diálogo, de encuentro, de debate, de reflexión, que entiendo de la mayor significación en la hora que vivimos en la educación. En mi intervención quiero hablarle de 3 aspectos y lo voy a hacer desde la responsabilidad que tengo como ministro de Educación. Por un lado, hablarles del contexto general, luego yo debo hablarles de los avances que se están procesando, las propuestas que están en la actualidad en marcha, y finalmente de rumbos y de propuestas. Y todo ello en el marco de los acuerdos interpartidarios que se firmaron hace 13 meses, en mayo del año pasado, que han sido vinculantes para el Gobierno y para el Ministerio de Educación y Cultura. Si en el curso de exposición tengo tiempo, les voy a recordar algunos de los puntos del acuerdo que entiendo que marcan la política que estamos llevando adelante en todos los aspectos en educación. Estamos viviendo un periodo particular, sí, con grandes problemas y grandes desafíos, pero al mismo tiempo enormes oportunidades de cambio en educación. Y ahí hay 2 puntos que quisiera señalar, creo que dos grandes preocupaciones. Una, la importancia del encuentro o del reencuentro, para el fortalecer el encuentro de todos los actores de la sociedad para los cambios. Los cambios lo requieren. No voy a extenderme en esto, pero lo contrario de encuentro es desencuentro. Y cuando las miradas son diversas, y está muy bien que lo sea, y en un tema de tanta importancia, lo que tenemos que lograr es construir la confluencia para poder unirnos en la acción. Al mismo tiempo se requiere un esfuerzo de construcción o de reconstrucción de entramado educativo, que involucra el sistema educativo en su conjunto
pero va mucho más allá y tiene que ver con el entramado social, con la propia sociedad. Sin duda el proyecto de país requiere cambios en la educación. Hoy las distancias entre los países y las distancias en el seno de las sociedades son cada vez más determinadas por las diferencias de acceso al conocimiento y a la educación. Ese país de cultura, el país de conocimiento, el país que se apoya en las capacidades de la población requiere entonces cambios profundos. Permítame entonces tratar de resumir algunos elementos del contexto y los invito a pensar con un esfuerzo reduccionista de la complejidad del problema en lo que serían tres ejes distintos en los cuales hay que enmarcar la problemática de educación. Yo diría que habría un eje que es estrictamente educativo y depende del sistema educativo, un eje social y un eje temporal. El factor tiempo es importante. En el eje educativo yo pondría en primer lugar, debe figurar en primer lugar, la calidad educativa, figura en primer lugar la gestión del sistema educativo, la creación de nueva institucionalidad, los desafíos territoriales. Hay que asumir una propuesta que considere el conjunto del territorio nacional y desde ahí construir el proyecto de país. Desde el eje educativo también es muy importante considerar la educación como un sistema integrado con todos sus componentes. Y finalmente incluye el eje educativo las propuestas y los contenidos educativos. En lo social, en primer lugar, figura la cohesión y la inclusión social, muy vinculada a esos grandes problemas que estamos sufriendo de desafiliación, de rezago, de falta a veces de acompañamiento de los jóvenes a lo largo de su trayecto educativo. En lo social también la necesaria participación de la sociedad y de las familias o de los referentes familiares. Finalmente, en ese mismo eje es importante considerar el contexto de desarrollo económico que vive el país, los cambios de perfil de empleo, el proyecto de país que requiere de nuevas capacidades de nuestra población y que requiere también el fortalecimiento de referentes éticos y de convivencia. En lo que llamaría el eje temporal, y hay que lograr armonizar la propuesta en esas tres direcciones, yo mencionaría elementos que están presentes en diferentes propuestas que han sido elaborados o en preocupaciones que se han manifestado en distintos ámbitos de la sociedad, donde aparece la palabra de shock para la educación o shock educativo, la palabra emergencia, ambos refieren al eje temporal. También refiere al eje temporal lo que sería el flujo de recursos, que es un problema. También depende del tiempo. La Ley General de Educación tiene como un reloj que marca una serie de tiempos y va pautando acciones. Hay tiempos marcados en los acuerdos políticos interpartidarios. Están los propios tiempos políticos y los tiempos que son propios de los cambios para los cortos y largos plazos. Los tiempos de las evaluaciones, que es un tema muy importante, y la distancia que hay entre el momento de evaluación y el momento en que se procesan los hechos. Y finalmente el tiempo y los tiempos de la propia sociedad y del país, tiempos que marcan a veces oportunidades de cambio, oportunidades de confluencia y que no hay que dejar pasar. Y tenemos que lograr construir entonces la propuesta, una propuesta de cambio y de avanzar teniendo en cuenta todos estos elementos. Ese camino de los cambios que tenemos que encontrar como país y como sociedad requiere entonces, entendemos como elementos centrales en la confluencia, el encuentro, la generación de una nueva institucionalidad y de interinstitucionalidad y de nuevas instituciones, el desarrollo de una concepción territorial, nuevos paradigmas educativos. No podemos dejar de mencionar el tema recursos. Ahí tiene que haber un esfuerzo país que acompañe y acompase los cambios, y para ello es imprescindible la generación de confianza, y el país tiene que recuperar la confianza en su sistema educativo, y las dos cosas van juntas. Y también incluiría en el camino de los cambios las propuestas para la cohesión y la inclusión, y la superación de los efectos de la exclusión y la fractura social que
que sufrimos. Si me permiten referirme brevemente al eje social, que tiene que ver con esos grandes desafíos que están enfatizados en los acuerdos interpartidarios, que tienen que ver con el rezago, la desafiliación y los muy bajos rendimientos, es decir, los problemas de la culminación de los ciclos educativos. Cuando analizamos las razones del rezago y la desafiliación, las razones son múltiples. Sin duda la pertinencia y la relevancia social de la propuesta educativa son factores importantes. El acompañamiento social de la familia o referentes familiares y de los actores de la educación también es un elemento importante. La propia calidad del sistema educativo. Pero hay otros elementos que están asociados a este problema y que tenemos que enfrentarlos, y eso es urgente. Les paso algunos números. En 1999, el 22,7% de los adolescentes de 13 a 17 años estaba bajo la línea de pobreza, el 22,7%. En el 2004 era el 45,9%. Hoy, en 2011, es el 35%. Se ha bajado, sigue bajando siguen bajando las cifras de pobreza y de indigencia. Estamos en 18 y 1,1. Pero ahí hay dos cosas que es importante tener presentes. Va mejorando todo eso, pero el daño persiste, no desaparece en el momento que bajan las cifras. Y en segundo lugar, se están afectadas de manera muy particular sectores de la población y en particular nuestros adolescentes. Ahí tenemos un problema muy serio y tenemos que lograr resolver esos temas. Cuando vemos los resultados educativos en la variedad de instancias de evaluación, incluyendo la evaluación de PISA, la correlación central es con la situación social y socioeconómica de los estudiantes. Y ahí se confunden los distintos tipos de instituciones, se confunden, públicos y privados. La correlación central es con ese elemento. Eso es importante de incorporarlo porque tenemos que atacar eso desde distintos puntos de vista, desde el sistema educativo, pero no solo del sistema educativo. Si me permiten pasar rápidamente a lo que yo podría llamar avances del periodo, qué es lo que se va procesando en 16 meses para el Ministerio de Educación y para el Gobierno, y en 11 meses para los actores del sistema educativo, ANEP y consejos desconcentrados. Sin duda persisten deudas, retrasos y problemas, pero voy a describirles rápidamente para contribuir a la reflexión y al intercambio las propuestas que están en avance y los logros alcanzados. Hemos escuchado la intervención del licenciado Corvo, que destacó una serie de propuestas y planes que ha asumido el Consejo Directivo Central de ANEP. No los voy a detallar, voy a agregar algunos otros. De las orientaciones generales para el quinquenio de la ANEP, podemos destacar la calidad accesible a todos, la calidad como elemento innovador, el protagonismo de la comunidad educativa, como lo acabamos de escuchar, la educación centrada en el estudiante, el fomento del desarrollo profesional de los docentes y de la formación docente, la revisión profunda de la arquitectura institucional, el desarrollo de centros de nuevo tipo, en fin, eso forma parte de algunas de las propuestas que están guiando el trabajo en este momento. Si miramos la situación en los distintos sectores, va mejorando la escolarización en la educación inicial, sigue aumentando, la escolarización a nivel de 5 años es casi completa, sigue aumentando a nivel de 4 años y de 3 años, siguiendo la línea de trabajo que se había marcado al comienzo y en los acuerdos interpartidarios. Eso ha requerido esfuerzos particulares, programas de maestros comunitarios, distintos equipos y programas específicos que no les voy a detallar. A nivel de educación primaria, los problemas importantes que tienen que ver con la calidad, el desarrollo de aprendizaje relevante, es decir, de calidad para todos. Si bien la escolarización es prácticamente completa, tenemos diferencias de rendimiento y de aprendizaje con problemas de rezago, que vienen mejorando. Las últimas cifras han sido comunicadas recientemente. El rezago promedial en enseñanza primaria está en el entorno del 6%, se está manteniendo en los niveles alcanzados el último año.
Sin embargo, han bajado mucho en el conjunto de los años escolares y se mantienen elevados en el primer año, donde están en el entorno de un 13%. Les recuerdo que en los acuerdos interpartidarios se fijaba ese como uno de los puntos centrales, bajar al 10 o por debajo del 10 la repetición en el primer año escolar. Cuando tenemos repetición en el primer año escolar, ahí tenemos que trabajar mucho las causas y problemas. Es un tema mayor. Se han desarrollado a nivel de educación primaria una serie de propuestas distintas tendientes a resolver ese problema, considerando los contextos sociales a los cuales están vinculados. Programas de maestros comunitarios, programas de educación física, artística, talleres ocupacionales, un programa muy especial que se puso en marcha en un número muy importante de escuelas que están en entornos con dificultades estructurales, que se llama el programa Aprender. Y el otro problema importante es el de la asiduidad, el presentismo de los escolares. Los tiempos, tanto la extensión en el año como los tiempos pedagógicos son fuertes preocupaciones, pero tenemos un ausentismo importante. Un dato alentador: está bajando el ausentismo de manera significativa, y en el 2010, en relación al año anterior, bajó de 3 puntos, de 10 a 10,3 a 7 con algo, lo cual muestra que los programas están trabajando en la buena dirección. Pero ahí tenemos otro problema realmente muy serio. No voy a hablar del plan Ceibal. Estamos muy acostumbrados, nos acostumbramos y hablamos poco, pero la implantación es total, es más que una herramienta, está provocando cambios de naturaleza estructural. Les recuerdo que se empezó a instalar para trabajar dentro de los espacios educativos en algunos jardines a nivel experimental, y se empezó a trabajar también con bibliotecas electrónicas a nivel del escolar y otras iniciativas. Esto sigue en marcha y se sigue desarrollando con un enorme esfuerzo en lo que es generación de contenidos y generación de propuestas educativas. Algunos datos más. Comenzaron las evaluaciones en línea apoyados en el plan Ceibal. Esto va a ser una herramienta fundamental para lo que va a ser la puesta en marcha de un enorme esfuerzo a nivel de evaluación educativa. Y finalmente, uno de los compromisos mayores, ya me dicen que tiene tiempo, voy a ir más rápido. Uno de los compromisos mayores tiene que ver con los locales, las escuelas a tiempo completo. No les voy a dar las cifras, se está avanzando de acuerdo a los compromisos establecidos. Estamos en un 20%, por los cálculos que hice, del tema locales. Educación media, que es uno de los grandes desafíos, y hemos escuchado la intervención del licenciado Corvo, a la cual no voy a agregar. Se está haciendo un enorme esfuerzo en locales en la concepción de centros de nuevo tipo, centros donde coexistan la formación técnica y la formación secundaria general. Y en liceos a tiempo completo apareció el primero, siguen en la lista varios, y en este año ya se ha inaugurado una serie de nuevos locales. El objetivo es cumplir con lo que están los acuerdos interpartidarios de casi 50 locales de educación media en general. Un par de informaciones importantes en este lugar, en este tema, están arriba de la mesa como propuestas que espero que puedan aprobarse en la rendición de cuentas: el fortalecer programas que entiendo que pueden conducir a cambios estructurales, como lo es lo que se llama el profesor cargo, el concentrar el tiempo de un profesor en un establecimiento educativo en forma progresiva, y así como los cambios en la elección de horas y en los criterios de carrera docente. La educación técnica aumenta su matrícula, está vinculada, se tienen propuestas de fuerte descentralización y flexibilización en lo que son las distintas escuelas repartidas por todo el país, que se vinculan de manera importante a las propuestas de desarrollo y a los actores locales a nivel territorial, definiendo propuestas en acuerdo con muy diversos actores, desde intendencias, empresas públicas y privadas y actores de instituciones nacionales. A nivel de educación terciaria y universitaria, están en marcha las 2 transformaciones para crear 2 nuevas instituciones: el Instituto Universitario de Educación. La ley para la creación de esta institución autónoma la estaremos enviando en el correr del segundo semestre. Ya está en marcha el proceso de la transición
con la creación y el trabajo de un nuevo consejo desconcentrado, Consejo de Formación y Educación, que precede entonces a este Instituto Universitario de Educación. Las transformaciones académicas y estructurales que esperamos que se puedan cumplir son bien importantes. La otra institución nueva es el Instituto Terciario Superior para la formación de técnicos y tecnólogos acordes con los perfiles de capacidades nuevas que se están dibujando, las necesidades nuevas que se dibujan en el país. En estos momentos está en proceso de implantarse un camino similar al del Instituto Universitario de Educación, con un consejo que va a asegurar la transición, y en breve lapso estaremos haciendo llegar al Parlamento la ley para la creación de esta institución como institución autónoma. De la Universidad República querría decirles que se están procesando una serie de cambios, aumenta la matrícula, está aumentando también el porcentaje de egresados sobre los estudiantes que ingresan, llegándose a niveles comparables al de otras instituciones de educación superior. Un desafío mayor es el desarrollo de propuestas territoriales. Hay 3 grandes centros universitarios en marcha que implican erradicación de estudiantes, de docentes, aumento de la matrícula, nuevas carreras. Esperamos que la Universidad la República logre prácticamente duplicar en el quinquenio el número de estudiantes en estos centros. Los centros están localizados en el este, atienden a varios departamentos del este, en el noreste y el litoral norte está en estudio una propuesta para la región centro y centro sur. En conjunto, estas 3 instituciones tendrían que asegurar un entramado navegable, flexible para los estudiantes de todo el territorio. Al lado, esto es un resumen muy apretado. No quería dejar de mencionar algo al cual asignamos un enorme valor, que es la creación de un nuevo programa que asocia la Universidad de la República, el INIA y el LATU y el Gabinete Ministerial de la Innovación. Se viene trabajando hace muchos años, se llama PEDEAGRIM, Programa de Desarrollo Industrial para la formación de técnicos, profesionales y científicos al más alto nivel en las áreas agroindustriales. Voy a tener que concluir porque me queda poco tiempo. Quiero hablar de 2 o 3 elementos más. En los acuerdos que se establecieron, que se definieron en la jornada de trabajo, en el encuentro de trabajo entre el Consejo de Ministros y autoridades de la educación, figuraban esencialmente algunos temas que eran temas centrales también en los acuerdos interpartidarios. Para este periodo, llegar al que la totalidad de nuestros estudiantes termine el ciclo básico de educación media, y apuntar a generalizar la terminación del ciclo superior, fijándose como objetivo, y están los acuerdos interpartidarios, que para el 2030 ese objetivo de tener a toda la población terminando el ciclo superior esté completo. Lo mismo, el aumentar la matrícula universitaria en todo el territorio nacional, facilitar el acceso a las formaciones terciarias y universitarias, era uno de los grandes temas. Y el otro tema tiene que ver con mejorar el nivel educativo de toda la población. En esa dirección, y atacando problemas de ese eje social que les mencionaba, se va a multiplicar en este periodo, ya está preparado para la rendición de cuentas, el cuadruplicar varias propuestas que tienen que ver con apoyar a los jóvenes que se desvinculan del sistema educativo y poderlos reincorporar al sistema educativo o al mundo del trabajo. Eso se va a hacer a través de programas como de los centros de educación y capacitación profesional que coordina el Ministerio de Educación y Cultura, del programa Uruguay Estudia y de programas como los que tiene a cargo INEFOB, UPTU y otras instituciones. Un último punto tiene que ver con la evaluación de la calidad de la educación, y estamos en condiciones de instalar el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Está el presupuesto, está pronto el programa, hay un equipo para instalarlo. Estamos esperando que el Parlamento, de acuerdo a lo definido en los acuerdos interpartidarios, defina una serie de criterios en cuanto a la integración de su dirección. A modo de conclusión, yo diría que desde el lugar que ocupo y por lo que veo, estoy convencido que es posible transformarnos en un país de aprendizaje y de capacidades, que para ello precisamos esa confluencia y un compromiso nacional. Los acuerdos, y es mi convicción,
Los acuerdos interpartidarios son necesarios, son vinculantes.